Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es 30 de junio del 2023, mi nombre es Dulcinea Balvis, este es No Tengo la Verdad, segunda temporada, programa número 22. Del otro lado del vidrio tengo a él, a mi amigo que la semana pasada me cambió por Parvas, pero bueno, lo bancamos porque era Parvas. Eh, hola, Ben. Me acabas de romper el corazón. Hola, Dulci. No, mi amor, a mí me encanta que hayas ido a ver a Dieguito, a apoyarlo, al batero preferido. Nuestro querido amigo Diego Nuestro de querido. todos los martes. ¿Cómo es el nombre que le querías poner a su columna? Amigos con Diego, estamos viendo a ver si es haciendo amigos con Diego, haciendo amigos con el zorro o haciendo amigos en tiempo de rock. Hay que mezclarlos. Claro, haciendo amigos en tiempo de rock. Gracias, Dulci. Gracias a vos, mi rey. Esto es No Tengo la Verdad, nos ven por YouTube, entran a YouTube, buscan a Emisora Pirata y ahí ven este programa y todos los otros programas que están. También nos pueden escuchar en www.emisorapirata.com.ar. En Instagram nos encuentran como verdad.radio o Emisora Pirata de la radio. Este programa se llama Acompañando Niñeces. Vamos a estar con la licenciada Silvia Sisto, psicóloga, psicodramatista, terapeuta de niños. Es como una persona muy grosa. Pero antes de ir con la entrevista con la señorita Silvia Sisto, lo tenemos a él, el que viene a desasnarme un poquito. Un Fede en la historia. Hola, Fede. Hola, Dulcinea, ¿cómo estás? Muy contento de estar por segunda vez en tu programa. Me encanta que hayas venido. ¿A quién me trajiste? Es tu tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco de Hipólito Yrigoyen, porque aprovechando que entramos en el mes de julio, que es el mes que nació Hipólito Yrigoyen, decía, bueno, es un momento de traerlo porque es un personaje central en la historia argentina, muy, muy importante. Entonces me parecía importante traerlo. Contame, todo tu tiempo, dígame. Bueno, primero, Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen tenía estos nombres. Dios mío. ¿Vos sabés lo que es una madre enojada llamándolo? Sí, me imagino Juan Hipólito. Llamando por el nombre entero. Claro. ¿Ahí lo escucha? ¿Ahí? Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Ahí. Ahí está. Ahí estamos mejor. Ahí Perfecto. está. Bueno, Juan Hipólito Yrigoyen, del Sagrado Corazón. Tenía un nombre como se lo pusieron a Belgrano en su momento. En primer lugar, no hay mucho que contar de los primeros años, más que hay poco retrato, poca pintura de él porque era una persona complicada en la personalidad. No se dejaba fotografiar, no le gustaba mucho estar en público. Pero empezó en la política de la mano de su tío, Leandro Nealem. Ingresó y uno de los primeros cargos que tuvo fue policía de Valvanera, comisario de Valvanera. Luego fue muy joven, diputado provincial a los 26 años. Todavía no estaba ni siquiera recibido. Hay un tema con su título de abogado, porque se dice que dio todas las materias, pero nunca presentó la tesis. Pero después había salido una ley que podías recibirte de abogado sin la tesis. Entonces medio que el título a veces se le da como dudoso, el título de doctor. Uh-huh. En sus primeros años, obviamente, de la mano de su tío, empezó a participar en lo que son las revoluciones radicales. Especialmente, ¿por qué? Porque a partir de la década del 80, empieza una década de más de casi 40 años, de lo que llaman los gobiernos conservadores. Especialmente con la figura exponente de Roca. Roca puede pasar el primer gobierno tranquilo, pero no había casi oposición hasta que, en principio, se le empieza a poner a Alem. Ahí ingresa Hipólito Yrigoyen. El segundo gobierno de lo que sería la República Conservadora, como se le llama, es el de Juárez Celman. Juárez Celman tiene un gobierno bastante complicado. Ya de hecho habría que poner un dicho en esa época que lo único que no tenés que hacer en esa época es pelearte con Roca. Claro. Juárez Celman lo primero que llega a decir es: soy el único presidente del único partido. Esto obviamente cae muy mal, incluso el mismísimo Roca. Por eso la actuación de Roca cuando los radicales le inician una revolución a Juárez Celman. Juárez Celman tiene que renunciar. Y Roca medio que dijo, bueno, ok.
incluso siendo el concuñado de Roca, Juárez Celman. Ah. Está todo en familia. Claro. Son siempre las mismas familias. Convengamos que son siempre los mismos 4 locos. Irigoyen participa, junto con otros próximos dirigentes capaz radicales y de otros partidos, porque participa Marcelo T. Alvear, Aristóbulo del Valle y José Félix Uriburu, que después aparecería de otra manera en la historia de Irigoyen. Iba siguiendo la historia, siendo Irigoyen y el tío empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque durante las revoluciones radicales, Alem lo que quiere es tomar el poder directamente. Irigoyen, por su parte, decía de que no pueden convertirse en otros países que los ministros toman el poder con un golpe de Estado. Entonces ahí empieza a haber una división entre ellos. Pero nunca dejaron de estimarse. Pero bueno, Alem veía a su sobrino como prácticamente como un canalla. Ajá. Esta ruptura y después una segunda revolución radical al gobierno de Luis Sáenz Peña. Esto es alrededor del año 1892 hasta 1896, cuando se produce la revolución radical a Luis Sáenz Peña. Irigoyen vuelve a tomar esa postura nuevamente de que no tiene que haber un derramamiento de sangre tan fuerte como a veces buscaba Alem. Alem, por desgracia, con todas sus finanzas invertidas en lo que es la política, llega a un estado de quiebra. Y después, un hecho que terminaría significando mucho en la vida de Irigoyen fue el suicidio de Alem, que fue en unas circunstancias raras, invitó amigos a la casa, fue a su cuarto, se cambió, se subió al carruaje y se mató. Esto empeoraría la personalidad de Irigoyen del mutismo que ya tenía Irigoyen. Que una persona reservada, esto lo hizo más reservado todavía. Si avanzamos un poco en la historia, vuelve a ser reelegido Roca, y Roca no tiene muchos problemas durante su presidencia. Pero cuando tiene que elegir a su sucesor, no lo puede hacer tan fácil a dedo y convoca una comisión de notables, se le puede llamar algo así. Es elegido Manuel Quintana presidente y los radicales le hacen un alzamiento, nuevamente esta vez liderado por Irigoyen, que como toda lo que es labor cívica que buscaba era totalmente opacada por el fraude que se hacía, entonces directamente volvió a las armas. Ahí fue encarcelado Irigoyen por primera vez. Después volvió a pasar el tiempo, se llega al centenario, se intenta reunir con el presidente Figueroa Alcorta porque Quintana había muerto, buscando un poco de transparencia electoral. Figueroa Alcorta no le termina dando mucho caso, y Figueroa Alcorta, un paréntesis que voy a aclarar, debe ser el hombre récord en política argentina, porque tuvo los 3 máximos cargos de los 3 poderes. Porque fue vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, presidente y presidente de la Corte Suprema de Justicia después. Bien. Llega a la sucesión del gobierno de Figueroa Alcorta y eligen a dedo, para colmo él mismo no se había enterado, a Roque Sáenz Peña. Ni él mismo se había enterado de que lo habían hecho candidato a presidente técnicamente. Y llega en secreto durante la noche y hay un rumor de un levantamiento radical nuevamente. Pero Roque Sáenz Peña, al tener buena relación con Irigoyen, se reúnen y lo hablan. Sáenz Peña le ofrece al radicalismo formar parte del gobierno de él. Irigoyen le dice más que prácticamente no están buscando cargos, sino lo que están buscando es que se vote con transparencia. Y lo único que le pide es que salga una ley electoral en tiempo y forma que no sea propensa al fraude. Y llegamos a muere Sáenz Peña, sucede Victorino de la Plaza y se llaman y se puede en 1912 promulgar la ley Sáenz Peña, que establece la ley de voto secreto, universal, es entre comillas la palabra todavía, sí, y obligatorio. Porque solo votaban los hombres. Además, los requisitos para votar eran más complicados también, algunas cosas. Se da una primera elección con la ley Sáenz Peña y gana el radicalismo. Y se sabía la elección a presidente lo que podía pasar. Pero Irigoyen fue un tanto raro como candidato a presidente. A pesar de que todo el partido lo tenía como el mejor candidato, Irigoyen nunca hizo campaña de manera directa ni instigó a los seguidores a votarlo. Y a pesar de ese mutismo, muchos en el Partido Radical lo tenían como una figura apostólica prácticamente Irigoyen. Irigoyen gana la elección a los conservadores, con el doble de votos prácticamente, y con participación de otros partidos como el Demócrata Progresista y el Partido Socialista, cosa que antes no se daba. A lo sumo en las elecciones podían participar
Los radicales porque, bueno, más o menos decían, bueno, algunos son de clase alta, solo dejamos participar, y estaba el partido Bartolomé Mitre, nada más. Después no se le dejaba a nadie participar. De hecho, por ejemplo, para votar al socialismo era muy complicado. Por la manera de votación, el presidente podía decir, bueno, está bien, ya usted ya votó, y pone el voto que le parece a él que votaste. Ajá. Era el sistema de fraude con un voto cantado, y muy tendiente a fraude, con colegio electoral, además, era muy tendencia al fraude. Cuando Irigoyen gana, todos piensan de que va a venir un gran cambio. Sí, empiezan a haber grandes cambios. El primer lugar es, un poquitito empezó a entrar lo que es la clase media a la política, cosa en que antes no contaba ni siquiera la clase media. Contaban las altas cumbres, nada más de las clases altas. Irigoyen empieza a dar lugar al sindicalismo, empieza a hacer reformas, pero tenía un pequeño problema. Para hacer las reformas necesitaba el Congreso, y el Congreso tenía trincheado a los conservadores. Claro. Esto a Irigoyen le complicó muchísimo poder gobernar, entonces gobernaba con decretos y no iba prácticamente al Congreso. Y tenía un problema con la representatividad, porque Irigoyen prácticamente se decía de que no iba a la Casa de Gobierno, iba pocas veces solamente si se tenía que reunir con alguien. No era como los anteriores políticos que los invitaba, por ejemplo, con alcohol o cigarrillos. Irigoyen no les ofrecía casi nada, lo único que aceptaba de regalo que le gustaban eran las rosas. Empezó a haber grandes cambios. El primero fue muy importante, la reforma universitaria. La universidad en esos años era un poquitito conservadora. El día de la universidad, el día de la Virgen, estaba muy arraigada de la iglesia y eso tenía que cambiar. Irigoyen hizo todo el apoyo para la reforma universitaria, que tiene los conceptos de la autonomía de los gobiernos, el más importante. La universidad puede pensar de la manera que se le cante, indistintamente del gobierno. El cogobierno de estudiantes, alumnos y graduados. Y el tercero, el tercero ahora se me pasó, pero puede pasarme. Puede pasar. Puede pasar. Totalmente. La libertad de cátedra era el tercer momento. Irigoyen empieza a invertir mucho en educación, porque dice que con la educación, sí, después para lo que es lo laboral, vas a estar mejor capacitado. Por eso hizo mucho hincapié en la educación. Empezó a abrir la puerta un poco a la clase obrera, pero no tenía muy buena relación ni con los conservadores, ni con los socialistas, ni con los anarquistas. Y tenía hasta ahí una relación estable a veces con el sindicalismo. Se dicen muchas cosas de él, de la vida privada, como por ejemplo, de joven no tenía tanto dinero. Cuando pudo ser político, lo primero que hizo es arrendar campos. Y dio clases de historia, instrucción cívica, y donaba el sueldo porque ya vivía de arrendar campos, lo donaba a un asilo de niños. Se contaba de los que trabajaban para él en sus estancias, de que cada vez que Irigoyen iba a la capital, por ejemplo, compraba ropa de sastre para todos sus empleados y les pagaba mucho más, para que les decía que tendrían que ahorrar para invertir en propiedad o en campos para tener para la vejez. Fue un hombre muy callado y muy complicado. Lo único que se decía también era que le decían el peludo, porque tenía hábitos nocturnos. No era como el político habitual, que se iba de cabaret, se iba a las carreras, fumaba habanos en público. No, Irigoyen no fumaba, ni tomaba, ni nada. Y a lo sumo recibía a sus amigos en su residencia de la calle Brasil. Porque incluso, habiendo ganado mucho dinero, no se quiso mudar nunca a su barrio. Porque adhería a una corriente como católica llamada el krausismo, que hablaba por la austeridad y por el libre sufragio. Irigoyen solamente cambió de casa cuando fue a vivir, y lo que es la paradoja, enfrente del Congreso, en la calle que hoy lleva su nombre. Ah, claro. Justamente, antes esa calle, de que se llama Hipólito Yrigoyen, se llamaba Victoria. Entonces, y después en la calle de Brasil al 1039, ahora no está, porque lo demolieron para hacer la autopista 9 de julio, pero prácticamente es enfrente de lo que era la Plaza Constitución. El primer gobierno de Irigoyen terminó con sus cosas complicadas y contradictorias de lo que él había sido o lo que había prometido. ¿Por qué? Porque en principio intentaba tener relaciones con los sindicalistas. Al principio no había represiones a las huelgas, pero eso, cuando se fue acabando el gobierno, más o menos para el año 1919, empezó a ser de otra manera. Tiene algo llamado la Semana Trágica. La Semana Trágica
empieza primero con una huelga en lo que es la empresa Bacena, que era una metalúrgica, estaba una parte en San Cristóbal y otra parte en Pompeya. Se reprimió con balas y terminó con 5 o 6 obreros muertos. El diario Radical, que se llamaba La Época, hablaba de que sí, que hubo muertos, pero que había como ¿cómo explicarlo? Hubo ataques al gobierno, se hablaba mucho de los autoataques que se hacía el gobierno para tener la excusa de la represión. Esto también deriva en la que se crea un grupo paramilitar medio extraño para la época, que se llama la Liga Patriótica, que de patriota no tenían nada técnicamente. Era un grupo de muchachos de clase alta, entrenados por militares, para ir a atacar locales obreros, anarquistas y demás. Que iban a tener bastante, en todos los desastres que van a suceder a futuro, iban a tener bastante que ver. Especialmente entrenados por la misma armada, que les proveían armas, entrenamiento y coches último modelo. Y esto se denominó porque se decía de que la culpa lo tenían los rusos leninistas y demás. Se empezó a hacer una práctica divina de los chicos de la Liga Patriótica, que es la Casa del Ruso. El único prógromo de lo que se llama la matanza de judíos en América Latina. En toda América sucedió ahí, en Argentina. Salían a cazarlo, cualquier persona, porque se empezó a buscar como el enemigo común al judío, porque el judío venía de los rusos y demás. Y se atacaron judíos, se los apresaban en la comisaría que está en la Valle, o en la comisaría que está en la calle Urquiza. Y esto no terminó, vos decís, era una síntesis de lo que iba a poder suceder muchos años después. Pero no fue el último problema que Irigoyen tuvo que afrontar, porque después Irigoyen tuvo que afrontar lo que es la Patagonia rebelde. La idea de poner al ejército a conciliar entre los empresarios y los trabajadores no terminó saliendo de la mejor manera, Irigoyen. Esto derivó de que el coronel Benigno Varela viaja a la Patagonia. Y en principio había logrado un acuerdo bastante justo entre los dos. Pero obviamente los estancieros, dueños de estancias, cumplieron. Sí, se fue Varela y no lo cumplieron. Claro. Se volvió a hacer una huelga. Pero esta vez Varela volvió con distintas intenciones. Esto terminó en un fusilamiento masivo de obreros, obligándoles a cavar su propia tumba. Y Irigoyen, por no desprestigiar al ejército, prefirió no castigar a Varela. Y prefirió hacerse como al margen. Problema que tendrían muchos gobiernos radicales después, justamente. El silencio o el pasar por abajo de la alfombra ciertas cosas. Varela igual no lo sacó barata, porque un tiempo después iba a ser, saliendo de su casa, le iban a tirar una bomba. De un militante anarquista llamado Wilkens, que era un alemán. Wilkens obviamente tiene tanta mala suerte, cuando tira la bomba, parte de la bomba le pega en el peroné, no puede escapar, lo condenan a prisión. En prisión, a pesar de que estaba tranquilo en un prisión promedio, un integrante de la Liga Patriótica llamado Pérez Millán lo asesina en la celda. El gobierno de Irigoyen intentó también, por ejemplo, la creación de YPF, que es algo importantísimo, pero terminó el primer gobierno envuelto todas en contradicciones. Algo muy común dentro de los gobiernos radicales, me parece, ¿no? Claro, además, digamos, los gobiernos radicales, por lo menos el que le sigue que es el Marcelo T. de Alvear, sería el último gobierno radical que lograría terminar un mandato. Hay un problema con la estructura de partido de que muchas veces Irigoyen mismo decía, o Marcelo T. de Alvear, muchas veces se intentaba gobernar entre lo que quería el sindicalismo y lo que querían los empresarios, y es como que quedaba en el medio y supuestamente no había manera de llegar a un acuerdo, pero siempre les digo, vos sos el gobierno, claro. Vos tenés un amparo y un poder que cuando lo tendrías que haber usado no lo usaste. A Irigoyen le sucedió a Marcelo T. de Alvear, que, a ver, venía de una familia más que patricia Marcelo T. de Alvear, obviamente era descendiente de Carlos María de Alvear y de Torcuato de Alvear, pero había sido un representante activo en todo lo que fueron las revoluciones radicales. Pero Marcelo T. de Alvear, ya el partido se le fragmentó entre el radicalismo de irigoyenista, y los antipersonalistas. Y lo primero que hizo Alvear es empezar a nombrar un montón de gente de las familias patricias habituales en su gabinete. Lo único que capaz hizo Alvear es, podría decirse, seguir la ley de nacionalización de petróleo, que nunca lo lograron, ninguno de los dos gobiernos lo logró ejecutar.
obviamente para la siguiente elección presidencial del 28, ya era un Irigoyen muy grande, ya tenía 76 años. Claro. No se hablaba tanto de las facultades mentales, ni capaz de lo que se hablaba del diario de Irigoyen, justamente. Pero con las crisis del 29, estar un gobierno hackeado por todos lados, había tenido un intento de asesinato, eso no iba a terminar bien. Y entonces que los empresarios, especialmente ante el temor de que la nacionalización de los hidrocarburos, empezaron a tocar la puerta en los cuarteles, para llamarlos. Entonces empieza a formar como un grupito complicado, liderado por José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Y un poquito más atrás en jerarquía aparecía un político que va a ser mucho más importante tiempo después, que era Juan Domingo Perón, que había estado en la parte de represiones obreros y todo, pero la historia se da de maneras raras siempre. Irigoyen no puede resistir mucho, ya enfermo, grande. El 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu marcha desde lo que sería Campo de Mayo hasta la Casa Rosada. No está el presidente Hipólito Yrigoyen porque tenía una licencia por enfermedad, estaba Enrique Martínez, que era el vicepresidente. Hay una historia muy rara que se encuentra en ese momento, que están José Félix Uriburu, Agustín P. Justo y el vicepresidente. El vicepresidente le pone un arma en la mano. Le dice, si me quieren sacar de acá me tienen que matar. No se sabe cómo va. Empezaron a discutir, pero dicen que Agustín P. Justo le habló al oído y el vicepresidente renunció. Nunca quedó claro qué se le pudo haber dicho. Irigoyen obviamente después es encarcelado, es llevado a la isla de Martín García, que a la isla de Martín García le pusieron YPF, mucho después porque estuvieron presos Irigoyen, Perón y Frondizi. Ah. Después obviamente lo tenían en malas condiciones, que era un hombre de casi 80 años, estaba enfermo, de hecho después del golpe de Estado le habían sacado todas las propiedades. Era como que, bueno, hacemos el golpe y lo primero que hacemos es sacarle todas las propiedades para que no tenga ingresos. Para colmo lo vuelven a detener porque después del golpe de 30 hay un levantamiento radical en Tucumán, lo vuelven a detener a Irigoyen. Ya estaba muy enfermo, estaba muy grande. Después termina muriendo el 3 de julio de 1933. Y prácticamente no pudo dejar herencia, prácticamente le dejó déficit a sus herederos. Me parecía un personaje siempre muy interesante porque capaz es el comienzo de una manera distinta de manejar la política en la Argentina. Sin el problema de ser un hombre también gris, con contradicciones, pero me parece un personaje siempre muy interesante. Y capaz le fue muy complicado manejar ciertos temas, de cómo manejar la política, y la falta a veces de comunicación o las ganas de debatir. Ese era capaz el problema principal de Irigoyen. Fue un hombre que cambió para mí parte de la historia argentina, y es el primer presidente elegido bajo un voto, aunque no universal, por lo menos legal. Es exactamente eso lo que lo marca como un personaje importantísimo para mí en la historia. Un hombre con... Capaz le hubiera faltado algunas cosas, como por ejemplo a veces necesitas como presidente una mayor... ¿Cómo explicarlo? No sé si llamarlo obtener un poco más de huevos para algunas cosas, pero... Irigoyen mismo podría haber evitado el golpe de Estado, pero por la manera particular que tenía de ser, no terminó evitándolo. Ese es el gran problema. No sé qué más puedo contarte de él. Me encantó lo que me contaste. Hasta ahora, el 90% de los nombres que me dijiste fueron calles, chicos. Son todas calles del centro de la ciudad, pero... Sí, un día ¿cómo voy a son hacer los apellidos? un ¿no? informe, un día si querés puedo armarte Sí. con las calles, de quiénes son algunos personajes. Me encantaría. Porque, por ejemplo, decimos, bueno, Hipólito Yrigoyen sí sabemos quién es Mitre, sabemos quién es Perón, Sarmiento, pero hay otras nuestras calles que no tenemos ni idea de quién son. Por ejemplo, ¿quién fue Adolfo Alsina? Claro. Igual también me resulta interesante los cruces de algunas calles. Sí, como que Moreno termina en el río, particularmente. Particularmente, no es como interesante. O que se crucen Estado de Israel y Palestina. Claro. En Capital. Sí, alguno de estos meses tráelo. Un día trae explicación sobre lo que son las calles de Capital Me Federal. encantó. Y acerca de cómo a veces le dimos la avenida más importante, no justamente al mejor que tuvimos, que es No. Rivadavia. No. Y se le podría haber dado una mejor avenida, yo que sé, a San Martín Sí. o a Belgrano. Pero bueno, terminó siendo Rivadavia el de la avenida más larga.
Sí. Pero un día te darte un informe de varias encantó. calles de quiénes son. Me encanta. Última cosita que quería comentar. Dime. Muchos de los pensadores irigoyenistas radicales de la década de 1930 fueron muy influenciados después por el peronismo, como Jauretche, como Scalabrini Ortiz, especialmente. De lo que era el ala radical que quedó Hipólito Yrigoyen, porque después había una ala radical antipersonalista que era más parecido a los conservadores que otra cosa. Pero se dice que eso fue un gran comienzo de lo que es la cultura obrera, tratando un poco más de participar en la Argentina. Me encantó. Gracias, Fede. No, gracias a Nos vos. vemos en 3 semanas. En 3 semanas. 3 semanas. ¿Cómo te ubicamos, Fede? En redes sociales. Redes sociales. Fede McFloyd. Fede McFloyd. Sí, o... No, sí, es el único Instagram que tengo por ahora. Bien. Lo pueden escuchar todos los miércoles en La Grieta, en el programa con Leo que va de 22 a 0 horas. 22 a 0 horas, exactamente. Acá por Emisora Pirata. Le mandamos un beso a Leo y gracias, Fede, por venir. No, gracias a vos, Dulcinea, por invitarme. Vamos con un tema. Vamos con el tema y ven y ya volvemos con la invitada del día de hoy. Ella buscaba en su armario porque había perdido la razón. Yo exprimía diccionarios para poder hacer una canción. No me acuerdo muy bien cuántos besos dejamos en cada esquina, pero imposible olvidarme de aquel cuarto donde aquella noche subió la adrenalina. Se juntaron Rosario y la capital, se juntaron el bien y el mal, se juntaron dos almas en una sola, se juntaron Sabina y Piazzolla, se juntó una religión que era puro corazón con otra que nunca existió. Se juntaron dos camas y no alcanzaban para tanto fuego, tanta acción, tanto descontrol. Elegimos el colchón más chico y pareció de 2 plazas. Cuando el colchón terminó, bienvenido fue el piso del comedor de su casa. A cada beso caía una estrella, cada arañazo calmaba el dolor. Cuando me acuerdo de ella, levanto mi vaso y brindo a donde quiera que esté. Estamos volviendo con la segunda parte del programa. Ven, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando lo nuevo de Pastillas del Abuelo, Sabina y Piazzolla, un acusticazo viejo, renovado. Hermoso, gracias. Segunda parte de No Tengo la Verdad, programa número 22. Está con nosotros una persona que tengo que agradecerle a mi productora. Está perfecta. A mi productora, la señorita Corina, que me dijo, che, capaz que podrías entrevistarla. Gracias, Cori. De nada, Dulce, siempre es un placer y estas entrevistas son para vos, claramente. Ella es la licenciada Silvia Sisto, psicoanalista, psicodramatista y psicóloga comunitaria. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Dulcinea, gracias a ustedes por la invitación, a Cori, bueno, y a vos. Ay. Eh, ¿Habías estado en una radio? hace muchos años en Radio Nacional con Blanca Rebori. Bueno, pero ya Terrible. son palabras mayores. Bueno, no sé. También por... Yo era muy joven y era más inconsciente, ahora estoy muerta de miedo. Relajá. Esto es fácil, esto es divertirse un rato. Totalmente. Había escuchado psicoanalista, había escuchado psicodramatista, nunca había escuchado psicóloga comunitaria. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay? Bueno, si bien hay una formación, un posgrado en psicología comunitaria que empecé en algún momento, después dejé, pero sí hice una diplomatura en emergencia psicosocial
tiene que ver con el abordaje de problemáticas que tienen que ver con lo social y los efectos psicosociales. ¿Me está diciendo algo? Que te acerques un poquito más. Perdón. ¿Ahí? Ahí va. Ahí está. En una población de determinada situación, qué efectos producen los niños, en las mujeres, en los más vulnerables. Y nosotros pensamos, digo un equipo con el que trabajo hace muchos años, que gran parte de nuestra población atraviesa emergencia psicosocial permanente. ¿A Que qué no te ti- referís claro. con eso? Claro, porque una emergencia puede ser que haya un terremoto, una inundación, como las hubo en La Plata hace muchos años, que también intervenimos ahí, pero también puede ser que no tengas casa, que vivas en la calle, que no haya para comer, que haya violencia intrafamiliar. Todas esas son emergencias psicosociales que afectan en los niños. Bueno, en mi caso me ocupo de pensar, trato de pensar la problemática de las infancias. Cuando escuchaba al compañero anteriormente del tema de la historia, ¿no? Yo pensaba, por lo menos no lo sé, ¿no? A lo mejor sí, pero nunca se escribe la historia desde el punto de vista de las niñeces. Nunca. Nunca decimos, bueno, en este momento está pasando lo que está pasando en Jujuy. No te quiero sacar de tema, pero... No, está bien. Pero yo pensaba, cuando veía lo que estaba pasando, qué estaría pasando en esos niños, con esos niños de esas familias, en esas situaciones. De algún modo, alguna idea tengo, porque durante 15 años trabajé en una toma de tierras. En Longchamps. Qué difícil eso. Un trabajo precioso que guardo Sí. y atesoro con una organización de médicos egresados en Cuba y que vinieron a la Argentina a brindar servicios, y ahí nos sumamos una colega, Laura Lueiro, que debe estar por ahí, a trabajar con ellos. Y en una toma de tierra se vivían situaciones muy estresantes, muy ligadas al desalojo permanente, al miedo a la policía, a los peores terrores nocturnos, digamos, ¿no? Claro. En este momento, bueno, esa experiencia terminó para nosotras, pero continúa, por suerte, ¿no? Y ahora estamos en una experiencia en la que participa Cori, y Laura, y Patri, y Yami. Somos un equipo que trabajamos en el barrio de Boedo, con dos grupos, un grupo terapéutico para mujeres y un grupo de recreación, en el sentido total de la palabra, recreación, crear, recrear, elaborar, con los niños y niñas de esas mujeres que están en un grupo terapéutico por cuestiones de violencia, digamos, no atravesadas por cuestiones de violencia. Así que también hay familias en situación de emergencia psicosocial. Sí, es interesante porque cuando nombrabas inclusive la toma de tierras o la inundación o esto de Jujuy, que son momentos puntuales en donde la persona está bajo mucho estrés, esa niñez está siendo atravesada, pero es ese momento puntual. Cuando hablamos de violencias, de hogares que atraviesan violencia, es más en el tiempo. Me da la impresión que acompañar a esas infancias es, no digo que es más complicado o menos complicado, nadie puede ponerle, o sea, pero para decirlo rápido, sí, son más complicados porque van como normalizando, vamos normalizando esa violencia que atravesamos, ¿no? Y en esa niñez, como que, esto es solo hipótesis, solo para abrirte el juego, esa niñez, tu trabajo también tiene que ver con que no normalice esa situación. Totalmente. Vos nombrabas un ratito antes que empezáramos un trabajo que hicimos con la quema del fantoche. Sí, de eso quiero. Porque por ahí tiene que ver. Ese día en la ciudad de Buenos Aires había muchos lugares, uno es el Parque Avellaneda, donde se armaba ese ritual de la quema de las miserias. Entonces con Cori pensamos que lo podíamos hacer en el espacio nuestro, que es un espacio político, que aloja estas problemáticas, y entonces armamos con los chicos nuestros fantochitos, cada uno el suyo, colectivo, y en el espacio de mujeres también escribieron, y después lo iban a meter adentro de los fantoches que armaban los niños. Y yo ese día me fui muy mal a mi casa, pero muy mal, y no me daba cuenta por qué.
porque había estado hermosa la actividad. El fantoche salió divino, todo el mundo colocó su papelito con lo que había escrito. Y después me di cuenta que eso tenía una intensidad. Lo quemamos, por supuesto, en un tacho en la puerta. Y yo me di cuenta que después era tristeza lo que yo tenía, porque, viste, vuelvo un poco al nombre del programa que le pusiste, es acompañar, y que me partió la cabeza porque acompañar me fui a buscar la palabra, y es conectar con las emociones del otro. Claro, evidentemente yo estuve muy conectada, y por más que hicimos el ritual, quemamos la miseria, yo me fui, ¿no? Es fuerte la experiencia, porque las cosas que escribieron los chicos, algunos las contaron, otros no, podían hacerlo. Realmente es de una intensidad que una criatura no tendría que... O sea, nadie ponía cosas como, no sé... No tengo la Play 4. Ponele, ¿no? Nadie ponía, no quiero que... No sé, no se me ocurre nada ahora, pero cosas simples de una infancia, ¿no? Ponían cosas terribles. Sí, no quiero comer verdura. Claro, no me gusta que me reten. No. Eran cosas muy heavies. Bueno, el trabajo de acompañar es acompañarlo, ya al escribirlo y al querer quemarlo. Inclusive hubo un caso que el niño medio que dudaba si desprenderse de esas miserias o no. Claro. ¿No? Claro. Qué importante, ¿no? Qué imagen, ¿no? Entonces, acompañar esas transiciones es lo que hacemos en el taller con Cori, ¿no? Acompañamos que transicionen a otra cosa, ¿no? Tengo otro momento que a mí no sé si estoy pasando. ¿No? Por favor, es tu espacio. Ay, gracias. Bueno, ya que lo decís así, para los que trabajamos en estas cuestiones, estos espacios son valiosos porque nos permiten reelaborar también, claro. Repensar. Ahora que te lo cuento me vuelve como, ¿no? Hacer otra lectura, digamos, ¿no? Hubo una situación donde una mamá cumplía años, generalmente festejamos los cumpleaños, hacemos una torta o una velita, y yo estaba con los niños, y entonces aviso que va a haber un cumpleañito de una mamá, de fulanito, que para que nos organicemos y todo eso, y un nene muy chiquito, que prácticamente no habla, a su media lengua me dice, yo no canté cumple mamá. Bueno, entonces le dije, no te preocupes, cuando sea el cumple de tu mamá, lo vamos a festejar. Pero ese pibe también tomó nota de eso, con todo lo doloroso que es. Claro, ¿no? claro. Pero tomó nota de eso. Y bueno, ese es el laburo. Sí, me quedé con esto de que cuando te fuiste triste, Sí. ¿no? O sea, yo sé que todas las personas todos los profesionales que hacen algún tipo de acompañamiento terapéutico, pero sobre todo las personas que acompañan, no desde ese tipo de dolor, como que se llevan como una energía muy fuerte, llámalo energía, llámalo conexión, llámalo lo que sea. Yo lo considero energía. Y después, ¿cómo haces para reciclar, para Tengo rearmar? Tengo pesadillas. Claro. No, a ver, trabajamos en equipo, eso es fundamental, nunca solo, siempre de a 2, de a 3 en equipo. Tenemos reuniones de equipo donde elaboramos la experiencia, y cada una tiene su espacio terapéutico además, ¿no? En mi caso además trabajo con grupos, con máscaras, digamos, son espacios de elaboración mía, ¿no? Si no, digamos, es lo que por lo menos en mí como relanza el deseo, ¿no? Y no se agota, porque le voy encontrando otras vueltas. Imagínate que hace más de 20 años que, además de hace más de 20 años que me meto en estos líos, que nos metemos, pero también, digamos, yo tengo mi consultorio particular, vivo de eso, esto lo quiero aclarar, todas estas tareas que les voy contando son voluntarias, o sea, nadie cobra un peso por esto. En el lugar que estamos trabajando ahora, que es un espacio de Tenemos Patria, en la Comuna 5, estamos supliendo una falta del Estado, claramente. Y en cada lugar que estuvimos, en cada lugar que estuvimos. Es cierto que el Estado no puede llegar a veces a todos lados, pero en la ciudad que tiene... Si no podés llegar a la ciudad de Boedo, mi ciela, claro, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, no?
Y bueno, y se arman redes de contención también. Por ejemplo, alguien que se enteró de nuestro trabajo por mis posteos, se comunicó conmigo y nos regalaron 25 entradas para ver una obra de teatro. Claro. Esas cosas pasan todo el tiempo y es hermoso, Sí. ¿no? Se arman redes muy solidarias, muy espontáneas, sin demasiado trabajo, en el sentido de que el trabajo es el trabajo que hace uno. Sí. Ese es el trabajo. Igual es un trabajo bastante fuerte porque pones el cuerpo. Digo, Sí. Poner el cuerpo, poner la cabeza, es como... Sí, claro, bueno, Digo, nosotros aparte, perdón, No, dale. admiro este tipo de trabajos, porque yo tendría ganas de ir a cagar a trompadas a la que... Ah, sí, sí, Es claro. como, tengo ganas de matar un padre. No. Y es como poder elaborar esto de, bueno, esa persona también tiene sus propios problemas que deberá ir... Mira, me hiciste acordar de una situación muy graciosa con un señor en la toma de tierras, que ahí había situaciones muy insólitas y teníamos un problema con una niña pequeña que tenía una problemática. Yo cito al abuelo, que era con quien ella vivía con los abuelos. Entonces cito al abuelo, a los abuelos vino el abuelo. Y el abuelo empezó con, bueno, cuando yo era chico, 2 chicos, ya está, tanto lío, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo lo dejé que se despachara. Y, viste, vos decís, ¿qué hago acá, no? Entonces le digo, mire, ¿sabe qué pasa? Que los tiempos cambiaron. Y ahora tenemos los derechos del niño, la defensoría de no sé qué, la no sé qué, no sé cuánto, la no sé cuánto. Usted no puede hacer eso. Y el tipo, no sé cómo arruga, me dijo, no, sí, la verdad tiene razón. Yo me lo que... ¿No? Lo que pasa no fue tan complicado, ¿viste? Claro. Como, Lo que fue pasa es que como- me parece que se esperaba que vos le dijeras que su violencia la contestaras con más violencia, y cuando encontramos ante un acto de violencia encontramos una contención, es como me desarmaste, porque yo pensé que me ibas a putear. Entonces Claro. el juego es así, yo te puteo, vos me puteas y listo. Exacto. Bueno, ese es un arte. Claro. El arte que, bueno, para eso uno estudió, se formó, trabaja, ¿no? De desmarcarse de esos lugares. Claro. Porque yo al señor le digo, mire, yo lo entiendo, que Claro. a usted le pegaban, pero ya no se puede hacer más eso. Y entonces ahí me empezó a contar la historia de él, ¿entendés? Claro. Y terminamos llorando, más o menos. Es que Porque- también él es un niño Bueno, ahí sufriente. está. Bueno, y ahí das con un tema importante, que es los que trabajamos en estas historias, que a veces nos preguntan por qué, ¿no? Bueno, con Laura tenemos unas historias porque de algún congreso nos han mandado a hacer terapia. Claro. ¿No? ¿Por qué hablan de esto? Bueno, Señora, dedícase a otra cosa. Ay, vaya al consultorio, señora. Vaya al Le pida por... consultorio. Silvia, haga consultorio, Silvia. Bueno, claro, porque si no interpelás y Claro. mostrás que se pueden hacer un montón de cosas con Claro. muy poco. Claro, ¿No? claro. Bueno, nada, que los que trabajamos en esto también revisamos nuestra propia historia, hay algo de nuestra propia historia que se está elaborando ahí, ¿no? Como que, bueno, que de esa niña que hay en mí se puso triste ese día, ¿no? Algo de eso es lo que pasa, Claro. ¿no? Y yo le decía a un amigo, bueno, yo soy una niña que no tuvo muñecas, no hago un drama de eso, ¿no? Tuve otras cosas, pero bueno, las infancias no son siempre las mismas, en las clases trabajadoras sobre todo, donde, bueno, yo vengo de una familia trabajadora, obreros, mis padres, soy de esa generación que pegó el ascenso social con el estudio, a pesar de que no querían que estudie en la universidad, porque quedaba lejos. En serio, quedaba lejos. Y yo vivía en San Justo, Ah, y tenía que ir hasta la Facultad de Psicología en Claro. Independencia y Rioja. claro, Para mi mamá era otro planeta. claro. Yo siempre me acuerdo de esa película Mirta de Liniers a Estambul. Yo estaba tan identificada. Claro, soy esa. Yo no me llamo Silvia, me llamo Mirta. Yo soy Mirta. Porque viste que ella en la película dice que su viaje más largo no fue de Liniers a Estambul, sino de Liniers a la universidad. Claro. Ese fue claro. mi gran viaje. Sí, es que es un viaje no solamente de espacios, No, sino es un viaje de el barrio, que es San Justo, Calle de Tierra. Calle de Tierra, y bien barrio, ¿no? Es bien barrio a Independencia y La Rioja, que es Claro. y de por ahí en los colegios a donde fuiste que eran de barrio a una universidad gigantesca. Gigantesca, dar examen de ingreso. Claro. Estábamos en la dictadura además, ¿no? Claro, claro. Digo, bueno, nuestros padres y madres como que
por un lado me parece que querían que creciéramos, pero por el otro lado tenían también un poco Tenían de miedo. miedo, Tenían sobre terror, todo claro. época militar. Además, digo. facultad de psicología. Mi papá me decía, somos obreros. Claro. ¿Qué tiene que ver la psicología? Me decía mi papá. Claro, Vos te vas a morir de hambre, me decía. Claro. Y sin embargo, ¿cuánto alimento tenés? Sí, total. Totalmente. Sí, sí, sí. Y así arrancaste en la Facultad de Psicología, te llevo, vamos Vale. por otro lado. ¿Cómo llega el psicodrama a tu vida? Uy, el psicodrama llega... ¿Qué es el psicodrama? Primero. Ah, bueno, es un arranquemos mundo, por, ese. por una, hagamos de cuenta, no sé nada. No, yo Bueno, no el sé. psicodrama que yo practico y que yo estudié, por lo Sí. menos porque como todo hay muchos. Sí. ¿no? Me formé y trabajo en lo que es el Instituto de la Máscara, que es un instituto que tiene 45 años, no sé, 46, con Mario Buschbinder, que es el director, y Elina Matoso, que son gente que trabajan desde el psicoanálisis, la corporalidad, el teatro. Entonces, es un psicodrama que trabaja con máscaras, tiene esa particularidad, y donde, bueno, yo pienso que lo que se logra con el psicodrama, no solo con el psicodrama, pero ahí puntualmente, es la elaboración de duelos. El tema de los duelos ahí pega fuerte. Lo transito hace más de 10 años, primero como una práctica personal, después de la formación en pandemia, me recibí de psicodramatista hace poco. Hice la formación. La pandemia, La las cosas que pandemia. nos trajo. No, la pandemia, yo creo que ahí hay un duelo que todavía no... Pues fíjate que en las miserias no apareció, en las que quemamos. Y yo no sé si apareció en algunos otros lugares. Está como elidido, ¿viste? Como... Yo creo que, no es, queremos... yo creo que todavía no llegamos a procesarlo. Digo, no llegamos ni siquiera al momento de decir, che, esto tengo que trabajar para duelar estos 2 años o 3 años y este cambio de vida, porque sin duda hay un cambio de vida a Total. partir de la pandemia. Bueno, los que trabajamos en salud mental y los médicos también, por supuesto, pero en salud mental fue tremendo lo que pasamos. Sí. Yo me acuerdo que hablé con mi familia y les dije, che, bajen un cambio y banquen un poco porque yo estoy sobrecargada, o sea, estaba escuchando, porque uno ahí era arte y parte, digamos, ¿no? Estaba Claro. atravesando la pandemia con los dolores propios, la familia, los miedos, y escuchando a cantidad de gente desesperada, aterrada, muriendo, sobre todo la primera parte de la pandemia. Sí, sí. En ese momento yo formaba parte de lo que es el equipo de salud mental de Moreno, del municipio de Moreno, 600.000 habitantes. Claro, qué complicado. Ahí hacíamos escucha telefónica. Bueno, yo ahí siempre participé como supervisora clínica de equipos. Esta otra función que vos nombrabas antes, ¿no? Ujú. Entonces yo trabajaba con los equipos que trabajaban con la gente. Fue muy doloroso. Sí, porque en realidad como más en el Gran Buenos Aires o en las familias laburantes, no es, ay, no tengo nada que ver en Netflix, es No. perdí laburo, digo, no tengo para morfarme, o sea, el que laburaba de changas o el que laburaba en negro, Es desesperante. es desesperante. Bueno, Y no nosotros- puedo salir y como Ir a trabajar y... sí. En ese momento articulamos, en provincia de Buenos Aires se articuló en algunos casos bien, para asistir con alimentos, ¿no? Hubo que internar gente en Tecnópolis. ¿Te acordás que hubo toda como una manija de que no vayas a Tecnópolis? Que no Sí. sé? Bueno, tuve que hacer un trabajo con una piba particularmente para que se pudiera internar y bueno, intenso, ¿viste? Hasta Sí. las 3 de la mañana con el teléfono, con el médico, Sí. con el de la ambulancia, con la madre, con la hija. Bueno, además esto, en lo nuestro, es caso por caso. Claro, sí, no es es masivo, no es más- bueno, claro. ¿no? No es no, la vacuna todos los de 15 a 20, no. no. Es caso por Es caso. caso por caso, sí. Sí, y todos te llevan como que tenés que arrancar de cero. Digo, cuando vos haces una torta y vos sacás la receta y ya una vez que tenés la receta es siempre igual, son 2 Claro. huevos, 3 te. Digo, en este caso no es. No. Yo sé que, no, porque si yo le digo ABC, no sabés qué te va a contestar del otro lado si le decís ABC. Capaz No. que le da la chiripiorca, capaz que esto de no quiero salir, no puedo salir, no puedo dejar mi casa. Bueno, mis compañeros de psicodrama
en ese momento me ayudaron mucho con esta internación que te digo, pues yo me sentí muy mal en un momento, muy preocupada, digamos, muy preocupada. Yo tampoco podía ir, la piba estaba en Longchamp, yo en Capital, el Tecnópolis donde está, el Teodoro en Chino, y hubo una dramatización que me permitieron hacer y elaborar esa situación y encontrarle la vuelta, ¿no? Para en la próxima intervención, y bueno, laburamos mucho. Hubo mucho laburo. Estamos terminando, aunque no lo creas. Así que yo te voy a pedir que por ahí para septiembre, si podés volver, porque me quedaron un montón de preguntas para hacerte, si tendrías ganas, porque después arreglamos. Porque en septiembre voy a ir a un, bueno, paso, cuento. Contame. A un congreso de psicodrama iberoamericano que es en Florianópolis, y voy a ir por primera vez, y se me ocurrió decir, llevo un taller de infancias y psicodrama, y esto de la poética que te había interesado, y me aceptaron, che, así que bueno, vamos a ver, por ahí vengo después y te cuento. Me encantó, sí, claro. Hacemos así. Arreglamos, pero después de ir al congreso viene Silvia y nos cuenta. Sí, me encantó. Por ahí cerrando vamos a ir con el Tutti Frutti. Dale. Vamos con el Tutti Frutti de Silvia Sisto. Silvia, una comida. Guiso de lentejas. Un lugar de la casa. La ventana de mi consultorio. Un lugar del mundo. Cuba. Una parte del cuerpo. Las manos. Un postre. Helado. Una palabra. Solidaridad. Una película. Se puoi fare, una película italiana. Una prenda de vestir. Un suéter. Un suéter rosa. Un suéter. Un artista. Ay. Me bloqueé. Vamos, usted puede. Vamos. Otra Un vez. artista. Un artista. Serrat. Un tipo de arte. Teatro. Hermoso, salías de Tutti Frutti. Me bloqueé con el artista porque me gustan mucho. Por algo salió Serrat. Serrat. Qué hermoso Las nanas es de la Serrat. cebolla. Qué hermoso es Serrat. Lo amamos a Serrat. Este programa se llama No tengo la verdad. Y Silvia, a todos los invitados le preguntamos, y a ti te preguntamos, ¿cuál es tu verdad? Y los lazos entre las personas. Me encantó. Muchas gracias. Gracias, Dulcinea. Gracias por estar, la verdad que fue hermoso. Gracias por el trabajo que haces, que me parece muy loable y muy importante y muy necesario. Y gracias por seguir en él. Bueno, gracias por el espacio, porque esto renueva energías, entusiasmo, ¿no? Es importante. Gracias. Gracias. Ven de mi corazón, gracias. Gracias a vos, Dulci, y qué lindo programa. Ay, Sí, gracias. hermoso, la verdad que sí. Gracias, Corita, linda de mi corazón, por todo lo que haces, en serio. No, gracias a vos, Dulci, y nada, recién decía a Ben que no sé si es casualidad o causalidad haberla encontrado a Silvia en mi camino, y todo el equipo también de las chicas de Tenemos Patria, que nada, hacemos un trabajo hermoso, así que muchas gracias a todos. Sigan con ese laburo, que me encanta. Gracias. Gracias a Emisora Pirata, a Cristian Lombricides, al que vuelvo loco día por medio, a todos los que escuchan del otro lado, a los que escuchan el programa después en Spotify y ven la repetición en YouTube. Sean muy felices, cuiden a las infancias que nos necesitan, y si queremos grandes mujeres y hombres, tenemos que tener pequeños niños y niñas a quien abrazar y besar. Y cuiden a los terapeutas y las terapeutas que los acompañan. Vayan a terapia, chicos, vayan a terapia. Buena semana, los quiero. Chao. Tengan un hermoso día. Los y las quiere. ¿Y qué? Sigan con sus vidas. ¡Mua!
Emisora pirata, 24 horas de rock. Casa Colombo Club Cultural. Cerveza, comidas y shows en vivo. Casa Colombo, donde convergen la bohemia y la cultura del barrio. Gallo 556.